¿Me entienden? Y yo no lo entendía, porque esto es bien difícil de entenderlo con la mente. Por eso que lamentablemente muchos hombres la han distorsionado. La han distorsionado, muchos hombres han distorsionado la escritura. Para que supuestamente la puedan entender a la persona. ¿Perdón? Para que supuestamente la puedan entender a la persona. Lógico, pues. Pero ellos ni le entienden ni le han hecho entender a las personas. Solamente las han sujetado a través de la palabra. A través de la palabra la han sujetado, porque esta palabra tiene poder. ¿Te das cuenta? A muchos hermanos, a muchas hermanas los han esclavizado, lo han matado, los han puesto a qué cosa? Religiosos. No son libres, están atados, están sujetos a un hombre. Muchas veces le temen más al hombre que a Dios. ¿Te das cuenta? Le temen más al hombre que a Dios. Por ejemplo, yo hago taxi. Y un día me paró una pareja. La hermanita venía con su Biblia, con su falda larga y al costado su esposo. Ella sube, veo que su Biblia la mete, yo me había ganado la mente a su cartera y se sienta atrás con su esposo. Y le comienza a gritar: tú eres un endemoniado, un desgraciado, no vales para nada, que esto, que el otro. Le gritaba. Es una falta de respeto. Aparte que están en mi carro, aparte de que caracho yo soy hombre, aparte que yo soy hijo de Dios y es una hermana, ¿cómo le va a faltar el respeto a su marido? Y le gritaron: sí, que estás loco, solamente piensas en el sexo, piensas en esto, eres un borracho, no quieres ir a la iglesia. Entonces yo agarré, como le gritaba y el marido no entraba en reacción, lo único que decía: pero tú no le vas a obligar, tú no le vas a obligar a ir. No, pero el pastor me ha dicho que tú eres un demonio, que esto, que no. Me gritaba. Entonces, como yo me había dado cuenta que la hermanita utilizaba vestido largo, pertenecía al movimiento que se dio pues un bravo. Me di cuenta y le seguía gritando: digo, hermanita, perdón, deje de gritar a su marido. Lo que está haciendo es avergonzarlo. Primeramente, piensa que le falta el respeto y me está faltando el respeto a mí. ¿Qué es lo que pasa? No, es un demonio que el pastor me ha dicho. Entonces, como no había cómo controlar a la hermana, ¿tú sabes lo que yo le dije? Ahora que voy a 28 de julio, le voy a decir al pastor Rodolfo González: oye, hermano, se cambió en modo humilde, en modo como mansita, ¿no? Toda hipócrita la hermana, ¿no? ¿Qué? ¿Usted también es hermano? Sí. Y ahora que voy a 28 de julio, le voy a decir al pastor Rodolfo González: no, pero hermano, el pastor me ha dicho, hermano, es que él no quiere ir a la iglesia, que esto, que el otro, que para acá. Mira, a ella no le importaba a Dios, a ella le importaba, no, el pastor humano, el pastor, le tenía más miedo al pastor que a Dios, porque ella tenía que respetar. La Biblia dice bien claro: maridos, amad a vuestras mujeres. Y a las mujeres, ¿qué cosa le dice? Respeten al marido. Pero ella lo estaba respetando. No, estaba pasando por encima de él. Lo está humillando. Eso es lógico, pues hermano, si es su cabeza de ella. La cabeza de Dios es Cristo. La cabeza de Cristo es el hombre. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Es su cabeza. Hay un orden y ella tenía que respetarlo. Pero lo humillaba de tal manera, hermano, que la única solución que pude encontrar yo para que ese hombre no siga siendo humillado, mencionar el nombre del pastor. Que si yo le decía: hermanita, Jesucristo es el Señor, usted está humillando a su cabeza, hay un orden, usted tiene que respetar. ¿Usted que me iba a hacer caso? Si estaba endemoniado. Pero le mencioné el nombre de un hombre y se asustó. Por eso digo, hay hermanos que tienen más miedo al hombre que a Dios. ¿Te das cuenta? Por eso cuán importante, hermanos, cuán importante es conocernos a nosotros mismos. Por eso que vamos a avanzar. Entonces Dios dice: hagamos al hombre. No dice que lo hizo. En Génesis capítulo 7, que ustedes han leído, en Génesis 2:7 dice: y Dios formó al hombre. La segunda palabra. Primero el Señor dice, en número 1, hagamos. ¿Ya? Y en 2 dice, formó. Pero quiero que leas al David Génesis, tú también, hermanito,
Génesis capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Fuerte, Fuerte, porque escuche todo. este es el libro de las generaciones de Adán. Ajá. El día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Muy bien, acá está la palabra. La número 3 dice, hizo. Primero dijo Dios, hagamos al hombre. Es como que yo le digo a Jesús, saliendo de este lugar, hagamos un restaurante. Y que en ese restaurante podamos vender comida oriental. La pregunta es, ¿ya lo hemos hecho o estamos profetizándolo hacer? Estamos profetizándolo hacer. ¿Te das cuenta o no? Pero después dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 7, y Dios formó, ahí donde vine a formarlo, ¿ya? A diseñarlo. ¿Te das cuenta o no? Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, un muñeco, y dice que sopló en su nariz el espíritu, o sea, el aliento de vida. Y el hombre, ese muñeco, se levantó y llegó a ser un ser viviente. Amén. Pero en Génesis capítulo 5, verso 1 encontramos que dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Jesús, ¿qué le falta? No das. Aldair, ¿qué le faltaba al hombre? Ser semejante. Tampoco. El aliento. Tampoco. Vamos por partes. Nuevamente, escuchen bien. En Génesis 1:26 dice, Dios dice, hagamos al hombre. No dice que lo hizo. Hagamos al hombre de dos partes, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dos cosas, imagen y semejanza. Y que se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se arrastra. Y en Génesis 2:7 Dios dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Pero en Génesis capítulo 5, verso 1 encontramos lo siguiente que dice: este es el libro de las generaciones, de las descendencias que somos nosotros de Adán, del primer hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Culminó con el hombre. A semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué le faltaba? La imagen. ¿Le faltaba qué cosa? La imagen. ¿Te das cuenta? ¿Por qué crees que no te dabas cuenta? ¿Sabes por qué crees? ¿Sabes por qué no te das cuenta? Porque Satanás no quiere que conozcas esto. Él no quiere que conozcas esto. ¿Qué hemos leído en 2 de Corintios? ¿Qué hemos leído? El Dios del testigo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ¿por qué te cega el entendimiento? Para que tú no busques la verdadera imagen. Pero nosotros hemos sido enseñados, ¿sí o no? Desde chiquitos, desde pequeños, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en este día la Escritura nos dice otra cosa. Pero ahora quiero que leas Génesis capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y vivió Adán 130 años. Ya. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ahí nomás. Engendró a su hijo conforme a su semejanza, conforme a su imagen. ¿De qué imagen está hablando si Dios no lo había creado a su imagen? ¿De qué habla? ¿Ah? Por eso cuán importante es conocer nuestro principio. ¿Qué cosa es principio? Génesis. Ahí arrancó todo con nosotros. Porque nosotros descendemos de Génesis, del primer hombre. Porque por causa de ese hombre llegó la muerte a mí. Llegó la ley del pecado a la muerte por causa de él. Porque por él entró la muerte al mundo. Entró la muerte al mundo. 130 años. Ya. Estaba viejo. No, si él vivió 930 años. No sea joven. Imagínate. Adolescente. Tú me estás hablando de 130 años. Adolescente. Pero, imagínate, él llegó a vivir 930 años. Matusalén, el hombre más viejo,
llegó a vivir 969 años, y de eso vamos a hablar ahorita. Gloria a Dios. Cuando Dios agarró al hombre y lo formó, hizo esto. El hombre está compuesto de 3 partes. Acá está todo, hermano. Todo se encuentra acá. Acá no se escapa nada. Espíritu, cuerpo y alma. Espíritu, Cuerpo y alma. alma, Y cuerpo. Señor Jesús. Espíritu, alma y cuerpo. 3 partes. ¿O no es así? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: anda hermano y quédate hasta mañana. Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta su venida. Hay muchos hermanos que no saben que tienen un espíritu. Hay muchos hermanos que confunden el espíritu con el alma y el alma con el espíritu. Y no saben que estas 3 partes tienen funciones diferentes, pero son uno solo. Igual que Dios. Dios es 3, tienen diferentes funciones, pero son uno solo. ¿Te das cuenta? Jesús. ¿El alma se puede utilizar? Jesucristo es el Señor. Definitivamente. Ojos espirituales. Son los ojos. Pero ¿sabe quién sí lo ven? Los ángeles. Porque el día que tu persona deja ese cuerpo, dice la Escritura que vienen los ángeles, te llevan al lugar que tú has. Él no ha decidido tomarlo. Déjalo. A ver, trata de acomodarlo. A ver, Chaza, vamos a ver. Uno. Señor Jesús. Entonces, tenemos 3 partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Amén. Este es Adán. Adán. ¿Te das cuenta? Ese es Adán. Ese es Jesús. Ese es Sandaí. Ese es César. Ese es Ángel. Acá está. Hermano, acá estamos todos nosotros. 3 partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Entonces tú tienes que ponerte a pensar. Si yo estoy acá, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. ¿Ven? Muy bien. Dios lo pone al hombre en el huerto del Edén. ¿Ya? Vamos a leer esa parte. Génesis. Regresamos a Génesis. Desde el 2:7 en adelante. Aleluya. Señor. Aleluya. Muy bien. Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Sí, estamos en el verso 8, ahora el 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 vasos. Vamos a saltearnos hasta el versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero había 2 árboles. En el verso 9 encontramos que había 2 árboles muy importantes que Dios había mencionado. Vamos a leer.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el verso 16 encontramos que Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a ver. ¿Por qué creó el árbol del mal? Ahora vas a ver. Qué bonita pregunta. Aleluya. ¿Por qué? O sea, Ahorita no. Acá encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cierto o no cierto? Dos árboles. Y por acá encontramos el otro árbol, que es el árbol de la vida. Árbol de la vida. Amén. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Dios lo pone a Aldair en el huerto del Edén y te ordena y te dice, Aldair, de todos los árboles puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero había otro árbol, Jesús, que era el árbol de la vida. ¿Podías comer de este árbol? Sí. ¿Y quién era este árbol? Jesús. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús. ¿Quién dijo, yo soy el principio y el fin? Jesús. Claro que porque el principio es Génesis. Génesis es el principio. ¿Se das cuenta o no? ¿Y qué más encontraba en este árbol? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que han leído? Cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios qué cosa dice: saquemos al hombre del huerto, no vaya a ser que extienda su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, ¿qué se encontraba en este árbol? La eternidad. Aleluya. Entonces, si este árbol de la vida era el Señor Jesús, ¿qué se encontraba acá? La imagen para el hombre. Lo que le faltaba al hombre. Lógico, lo que le faltaba al hombre. ¿Qué te parece, Jesús? Bravazo, ¿cierto? Acá se encontraba la imagen. Ahí estaba la imagen para él. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Come del árbol de la vida. Él podía comer del árbol de la vida. ¿Te das cuenta? Entonces Dios no quería comprobarlo porque no nos dio la imagen de nuestro documento. ¿Cómo? Él pudo darnos la imagen de eso nos creó, Ya. pero no lo hizo. ¿Por qué? No es un plan. Todo es, ¿qué cosa? Dios, Claro. ese día no vamos a pecar. Todo es un plan. Dios quería mostrar a través de este plan su justicia. Y para eso tú has sido convidado. ¿Alguien te pidió venir aquí a ti? ¿Alguien te pidió venir acá a ti? ¿Cómo llegaste acá? A este mundo. ¿Cómo llegaste? Ya, tú eras un embrión. Tú eras un esperma. Dice los doctores que son miles. Los científicos dicen que son millones que tenían que llegar al óvulo de la mujer y tratar de penetrar. Dicen que a ese óvulo logran llegar cerca de 300 embriones, 300 espermas, y que siguen guerreando para poder ingresar, y solamente ingresan uno. Hay veces entran dos, también 3, 4, 5, ya son bravazos, ¿ve? Son gente, esos son bravazos, hermano, porque guerrean por entrar en la vida. Pero alguien te pidió venir a ti, tú con este, para llegar a la vida. Así que no tienes justificación. ¿Qué vas a decir? ¿Para qué vine a este mundo si tú corres? ¿Y en qué te convertiste? ¿Qué lograste ser? Un vencedor. Un vencedor. ¿Tú crees que eres cualquier cosa? ¿Tú crees que vas a morir así? ¿Que Dios te ha diseñado para que consumas drogas, alcohol, para que vivas en una cárcel, en un hospital? Hermano, tú has sido diseñado no solamente para ser un vencedor, sino ser más que vencedor. Más que vencedor. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Jesucristo no soy vencedor, soy más que vencedor.
es un vencedor. Pero el diablo, qué inteligente, ¿no? Cómo nos quiere menospreciar, cómo nos quiere dejar por los suelos. Eres drogadicto, alcohólico, no vas a salir de este mundo, tienes que morir en tu ley. ¿Te das cuenta o no? Cómo nos amartilla, cómo nos atormenta. Pero el Señor Jesucristo dice, conmigo eres más que vencedor. ¿Te das cuenta o no? Entonces, hermanos, Señor Jesús, aleluya, no eres cualquier cosa. Llegaste acá porque tú lo quisiste. ¿Te das cuenta? Ahora eres lo que eres. Un ser humano que ha sido invitado. ¿Tú crees que cualquiera llega acá? ¿Tú crees que cualquiera llega acá? Solamente los guapos, los valientes, los preparados, el ejército de Dios, los soldados de Dios. A medida que la Biblia se te vaya abriendo, te vas a dar cuenta de dónde saliste, cuál es el propósito de Dios. Como dice mi hermano, ¿y por qué Dios hizo ese árbol? ¿Por qué? Dios tiene un plan. Y en ese plan nosotros somos partícipes de ese plan de Dios. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Sabía o no sabía? Sí sabía. Lógico, pues, hermano. Él sabía que el hombre iba a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Por qué? Porque Satanás es más poderoso, más astuto, más inteligente. Por eso la Biblia dice que todo el mundo está bajo su dominio, bajo su poder. ¿Te das cuenta o no? Él tiene mucha sabiduría, mucha sabiduría. Yo tendré la sabiduría de Satanás, no, él me gana. Él me gana. ¿Me entienden o no? Entonces yo no puedo contra él. Yo no puedo contra la carne, no puedo contra el mundo, no puedo contra el pecado, no puedo contra la muerte, ni puedo con Satanás. 5 cosas. No puedo nada contra eso. Son muy poderosos. ¿Te das cuenta o no? Soy de él. Por eso que Dios, oye, te pone el nombre de Adán. Y si tú lees la palabra Adán al revés, ¿qué significa? Nada. Todos los habitantes de la tierra, Ezequiel, son considerados como nada. Y él hace lo que quiere debajo del cielo. Y no hay quien le diga qué cosa haces o quien pueda detener su mano. Nada. Pero si tienes al Hijo, si te constituyes del Hijo, si Cristo se forma dentro de ti, ¿qué vienes a hacer? Más que vencedor. ¿Qué vienes a hacer? Más que vencedor. ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! Ahora vienes a ser hijo de Dios. Dejaste de ser Adán. Ahora eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta o no? Entonces el Padre viene a socorrer a su Hijo. Te viene a salvar. Por eso la Biblia dice bien claro: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Porque nosotros fuimos los que lo matamos a Cristo. Nosotros fuimos los que lo crucificamos. Oye, hermano, pero yo no estuve ahí cuando lo mataron. Sí, pues, pero de ahí venimos. De esa línea, de esa raíz, de esa naturaleza. Tenlo por seguro que si hubieras estado ahí, hubiera dicho: suéltelo a Barrabás, mátenlo. ¿Te das cuenta? Tenlo por seguro. Pero Dios en su inmensa misericordia no permitió que Aldair, que César, que David, que los hermanos estén en ese tiempo. Que te vayas y quedes ahí. Gloria a Dios. Una semana quédate. Señor Jesús, aleluya. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanitos, esto no es religión. Esto no es un asunto de que voy a agarrar mi Biblia y me voy a creer el más santito, el que no abre lisuras, el que anda en la calle y no mira el trasero de una mujer. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Este asunto se trata de vida. Este es un asunto de qué cosa? De vida. No es un asunto de religión. Y lo que más odia el Señor es la religión, los religiosos. Porque los religiosos fueron los que mataron a Cristo. Imagínate. Los religiosos fueron los que lo mataron a Cristo. Ellos creían en Dios. Creían en Dios. Leían la Biblia, el Antiguo Testamento. Ayunaban, iban al templo, pero no lo conocían a Cristo. No creían que necesitaba esa luz. Ese es Cristo, ese es Dios. No lo conocían, no sabían
sabían. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué cosa dice? El Señor Jesucristo dice así: Padre, te doy las gracias porque escondiste estas cosas, lo que estamos hablando, de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, este es un asunto de ¿qué cosa? De revelación. Esto no es pastorear, este es un asunto de revelar, de espíritu a espíritu. Por eso necesitamos activar nuestro espíritu, entrar en el espíritu, y eso vamos a ir aprendiendo. Alabado sea el Señor Jesús. Entonces, vemos por acá el árbol de la vida, el cual el hombre podía comer o no podía comer. Sí podía comer, porque del único árbol que Dios le dijo a César que no comiese era del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y este es el árbol de acá que viene. Miren, por eso le dije la vez pasada, la Biblia, la palabra tiene metáforas, tiene alegorías, tiene simbolismos, tiene parábolas, tiene analogías. ¿Por qué Dios habla así a través de la Escritura? Para que Satanás, con su inmensa sabiduría, no entienda el plan de Dios. Porque dice la Escritura que si él entendía el plan de Dios, dice que no lo hubiese matado. Corintios lo dice. Vamos a leer rápidamente. Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús. Segunda de Corintios, primera de Corintios. Oh Señor Jesús. Vamos a leer del versículo 1, segunda de Corintios capítulo 2, verso 1 en adelante. Aleluya. Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer. Amén, hermano. Vamos a leer. Dice, así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿quién es el testimonio de Dios? Jesucristo, Él es el testigo fiel, Él es el testimonio. Él es el, ¿qué cosa? Testimonio de Dios. Hay algunas denominaciones, ¿han escuchado ustedes? Que sale el pastor, sale el líder y le dice: hemos tenido un hermano que ha sido delincuente, asaltante, secuestrador. Va a salir a dar su testimonio, cómo Cristo lo ha cambiado. ¿Y creen que eso delante de Dios vale? Si todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La Biblia dice en San Juan: yo no recibo de testimonio de hombre. ¿Te das cuenta? Testimonio de hombre yo no recibo. No, que yo he sido este, ¿qué me importa? Si Dios ya sabe quién es el hombre. Todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero no, que dé su testimonio. Dios no lo acepta. El único testimonio que vive y que sirve, ¿quién es? ¿Quién es? Cristo. Por eso vengo a traerte Cristo. Vengo a hablarte de Cristo, para que lo conozcas y te quedes con Él y te agarres de Él, e invoques su nombre y puedas ser salvado. Porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre, en la persona de Él. Hermano Martín, ¿me va a salvar? No, si yo estoy para salvarme. Hermano David, nada. Que era menos. Nadie. Solamente Jesucristo. Gloria a Dios. Y en Él encontramos la roca. Aleluya. ¿Qué dice? ¿Ah? Si yo salgo a dar mi testimonio diciendo que Jesucristo me cambió, Ya. estaría cometiendo un pecado. No. Tú puedes comentar como experiencia de tu vida, pero el verdadero testimonio es Cristo. Amén. Por eso que los vencedores, ¿cómo vencieron? Con Cristo. Primero, ellos vencieron de tres maneras: con la sangre, con el testimonio de Cristo y negando su vida hasta la muerte. En los Apocalipsis aparecen los vencedores. Con la sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? ¿Sabes por qué la sangre? Porque todos los días estamos en esta carne. ¿Me entiendes o no? Sin querer o sin querer pecamos.
La semana pasada les hablaba, les decía que todos los días tenemos que lavarnos, ¿sí o no? Como decía Guillermo, tenemos que lavarnos la cara con jabón porque estamos sucios, todas las mañanas. Y de pronto hicimos un trabajo y llegó la tarde y nos sudamos y volvemos a lavarnos, ¿sí o no? Y de pronto hicimos un trabajo en la tarde y llegó la noche y nos encontramos sudados, de repente oliendo mal, ¿y qué hacemos? Nos volvemos a lavar. Imagínate que si tú te lavas el cuerpo, imagínate cómo está tu pensamiento, cómo está tu alma, cómo está tu mente. Imagina cómo está tu espíritu. No, está sucio también, pues hijo. Está sucio. Porque ¿dónde empieza el pecado? ¿En tu cuerpo o en tu mente? En el cuerpo. En tu mente. En tu mente. Si tú oyes el deseo de tu carne, si tú le das color, lo obedeces a tu carne, ya pecaste, porque todo empieza ¿en dónde? En la mente. En la mente. Y nuestra mente muchas veces vaga, muchas veces desea, está pensando ahí. Está ahí, no descansa. Estás clavando un martillo, estás pensando en tu mujer, en tus hijos, estás pensando en tu trabajo, cómo sacar dinero, estás pensando en todo menos en Cristo. Fuerte, fuerte. Ah, lógico pues. El pueblo de Israel, escúcheme bien, salió de Egipto. Egipto representa el mundo, la carne, donde estaban todos los deseos. Acá en Egipto, en el mundo, se encontraba el faraón. ¿Y el faraón a quién representa? A Satanás. ¿Te das cuenta o no? Viene Moisés y al pueblo de Israel lo lleva por el desierto. El desierto es el alma. Desierto. Dice que los hizo caminar por lugares donde habían serpientes y escorpiones ardientes. Esas serpientes y esos escorpiones, ¿dónde están? En nuestra alma. En nuestra alma se encuentra ese desierto. ¿Te das cuenta o no? Al pueblo de Israel solamente le tomaba, según la Escritura, 7 días. 7 días. ¿Para llegar a dónde? A Canaán. ¿Qué cosa es Canaán? La tierra prometida. Donde fluye leche y miel. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaron? 40 años. 40 añazos. ¿Y por qué tardaron 40 años? Porque daban vueltas y vueltas y vueltas en su mente, pensando, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Lograremos llegar a esa tierra? ¡No! Mejor hagámonos un becerro. Vamos a hacernos un becerro. Vamos a idolatrar porque mira dónde estamos. Incluso se le prendían a Moisés. ¡Hola Moisés! ¿Para qué nos has sacado de acá? ¿Para llevarlo por este desierto? Allá teníamos de todo. Había fiesta, pachamanca, buena comida acá. No comemos nada, Señor. Solamente maná. ¿Te das cuenta? Y renegaban contra Moisés. Y muchas veces contra el mismo Dios. Esa es nuestra mente. Está vagando. Terminando esta reunión, hasta te vas a olvidar de lo que el día de hoy aprendiste, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque vas a seguir vagando. ¿Cuándo salir de este lugar? Vendrá mi mamá. Hoy ya para fin de semana necesito el trabajo. Y estás así, así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿qué cosa pasa? Estás dañado. Estamos dañados. Y necesitamos la vacuna, el antídoto. Por eso el Señor Jesucristo dijo, así como la serpiente en el desierto fue lamentada por de Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan de la historia de la serpiente que levantó Moisés en el desierto? ¿Alguien me puede decir de qué se trataba? ¿De qué se trataba? ¿Perdón?
No, se levantó una serpiente de cobra. Ahí. Una cobra. ¿Por qué? Porque habían serpientes que hacían enviadas por el enemigo ¿para qué? Para que le picaran a los pueblos de Israel por su rebelión, por todo lo que había pasado. ¿Te das cuenta, no? Entonces todo el que miraba la serpiente que había hecho Moisés, la miraba y se salvaba. ¿Te das cuenta? Solamente con mirarla. ¿Te das cuenta, no? Por eso que un día me quedé sorprendido porque hablaban de que todas las ambulancias llevan esa señal. ¿Has visto? Una cruz o una serpiente. Me quedé asombrado, de verdad. Bueno, porque tratan de simbolizar de que viendo esa imagen el ser humano se puede salvar. Pero la Biblia, perdón, lo doctor, por eso dice la Biblia, pues, que así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Te das cuenta, no? Entonces, solamente le costaban 7 días. 7 días. Pero pasaron 40 años. Y de esos 40 años, dice que 3 generaciones se quedaron en el desierto. Pasó la 4ª generación. ¿Te das cuenta o no? Entonces, hermano, ¿dónde está nuestro problema? ¿Dónde se encuentra nuestro problema? La mente. En nuestra mente. Como dicen los hermanos, como siempre escucho a mis hermanos, ahí está la oficina del diablo. ¿Te das cuenta o no? Tú no le vas a ganar a Satanás al caer. No le vas a ganar. No le vas a poder ganar. Pero hay uno que sí lo venció. Hay uno que sí lo venció. Entonces, vamos a ver al que lo venció. Romanos. Señor Jesús. Romanos. Señor Jesús. Aleluya. Romanos. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Romanos capítulo 10. Señor Jesús. Oh, Señor. Verso 8 en adelante. Mira lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 8. Yo voy a leer fuerte y claro y ustedes me siguen en el espíritu de su mente. Dice, más, ¿qué dice? Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. No hay excusa. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué más dice? Señor Jesús. Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Jesús, un ratito. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿Sabe de qué salvo de qué? De mí mismo. Porque Jesús, ¿quién es el problema? ¿No eres el problema? ¿Quién? Mira, estamos tan cegados, tan soberbios, tan orgullosos, que en un momento pensamos que nosotros somos el problema, que estamos fallados y que tenemos muerte, y que es algo injusto que yo esté acá. ¿Tú crees que es justo que tú estés acá? ¿Cómo? ¿Tú crees que es justo? ¿Acaso Dios te creó para que vivas en un centro de rehabilitación? No es justo. ¿Tú crees que es justo que nuestro hermanito envejezca? Que yo envejezca, que me enferme, que muera, y que de pronto mis hijas vean que muero y ellas se ponen a llorar. ¿O es justo que yo vea a mi hijo morir? ¿Tú crees que es justo? Algunos dirán, no pues,
es la ley de la vida. Mentira. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muera, sino para que viva. No es justo. Entonces la primera injusticia que yo encuentro es que tengo muerte. Es la primera injusticia. No es justo que yo muera. Si Dios me ha hecho eterno, Él me ha dado su vida para yo ser salvo. Porque todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Te das cuenta o no? Entonces, tengo que pelear por esa justicia. ¿Y qué cosa dice la Escritura? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu alma, en tu mente, donde están las injusticias puestas por Satanás, esas injusticias tienen que crearse en justicia. Porque no es justo que yo muera. No es justo que mis hijas mueran. No es justo que mi familia muera. No es justo. Por eso el Señor Jesús, ¿qué cosa dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Justicia contra la injusticia de Satanás. Justicia. ¿Tú crees que es justo que ahorita haya muchos jóvenes que se estén drogando? ¿Tú crees que es justo que las madres estén llorando? ¿Que las madres estén sufriendo? ¿Tú crees que es justo que ahorita haya muchos jóvenes de 23, 24, 25 años presos en cárceles de Chayamalca, en provincias, sentenciados a 30, 40 años, y la madre sufriendo, y el esposo sufriendo, y los hijos? ¿Tú crees que es justo? No es justo. Pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo dijo algo. El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo de Él. Esa es su función de Él. Toda injusticia, lleno de injusticia y de maldad. Mas cuando nos acercamos al Señor, el Señor lo dice, que si con tu boca confesares que yo soy el Señor y en tu corazón crees que Dios, el Padre, lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué el Señor quiere que tú creas que Jesucristo está vivo? Para que sea salvo. Lógico, pues. Lógico. Porque si está muerto, ¿a quién va a salvar? ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Pero alabado sea el Señor, porque Él está vivo. ¿Te das cuenta o no? Y nosotros podemos invocar su nombre. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invoque su nombre será salvo. Invocar, ¿qué significa? Llamar a alguien pidiendo auxilio. Señor Jesús, oh Señor, no te voy a escuchar. El que hizo el oído, ¿no oirá? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te das cuenta o no? Entonces, tienes que clamar. ¿Y cómo clamas? Invocando su nombre. Invocando, Señor Jesús. ¿Te vas al baño? Oh, Señor. Estás viendo hasta la televisión. Hasta viendo la televisión, hermano. Puedes estar invocando. Estás en tu dormitorio, invoca. Estás en tu trabajo, invoca. Tienes que pensar en él. ¿Por qué? Porque así como Dios no duerme, Satanás tampoco descansa. Dice la Biblia que él está como león rugiente. Está como león rugiente buscándose a quien devorar. ¿Me entiendes o no? La pregunta es, César, ¿tú sabes cuándo vas a pecar? Tú no sabes. Aldair, ¿tú sabes en qué momento vas a pecar? Pero ¿dónde se origina todo? Entonces tú tienes que bloquear tu pensamiento. ¿Cómo lo bloqueas, César? Lógico. Señor Jesús. Porque en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, ¿quiénes se encuentran? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Ante el nombre del Señor Jesucristo se tienen que arrodillar. Acá en la tierra, principados, demonios, Satanás, potestades, se tienen que arrodillar. Satanás se tiene que arrodillar en ese nombre. ¿Te das cuenta o no? Arrodillar. Satanás contra la persona de Cristo no puede, porque Cristo lo venció. ¿Te das cuenta? Lo venció, lo destruyó. Ahí lo dice bien claro. Por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. O sea, el imperio de la muerte
la organización, el sistema de la muerte, Dios lo destruyó. Es a través de Jesucristo. ¿Le das cuenta? No lo venció. Entonces yo tengo que agarrarme de él, porque la muerte está acá en nosotros. ¿Te das cuenta o no? Y eso es lo que yo antes les dije. 5 cosas: la carne, el mundo, el pecado, la muerte y Satanás. 5 cosas que el Señor Jesucristo venció y que nosotros también tenemos que tomarlo a Él para poder vencer. ¿Te das cuenta? Tenemos que tomarlo a Él, pero tenemos que empezar con lo que Él nos dice: que invoquemos su nombre. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será rico. Es rico, sabroso, va a conocer, va a entender. El Señor se le va a manifestar. ¿Por qué? Porque has creído en Él. Vamos a leer el versículo 14. Digo Romanos capítulo 10, verso 14. Dice: ¿cómo? Dice, ¿no? ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El 14 dice: ¿cómo? Está haciendo una pregunta. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Hermano, la prueba de que tú has creído en el Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es la prueba de que tú has creído en el Señor? Invocar su nombre. Pero si tú no lo has creído, no pasa nada. No, pero lógico, no tienes necesidad. No tienes fe, no tienes necesidad de. Como decir que yo lo conozco a él. Ya, lógico. No lo conocía, no había. Lógico, no hay necesidad. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes por qué muchas veces no tenemos necesidad? ¿Sabes por qué, hermanito? Porque somos enemigos de Dios. La Biblia dice bien claro: pues si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo Jesucristo, cuánto más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, cuando yo tengo un enemigo, cuando yo soy enemigo de Dios, o cuando yo tengo un enemigo, ¿por qué voy a llamar a mi enemigo? Y mi enemigo no lo puedo ni ver, que ni se me acerque. ¿Te das cuenta o no? ¿Por qué? Porque por causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios. ¿No me quieren? Adquirimos la naturaleza serpentina de Satanás y nos rebelamos contra Dios. Lo que quería Dios es que nosotros comamos del árbol de la vida. Al comer del árbol de la vida, nosotros nos íbamos a volver dependientes de Dios. Íbamos a depender de Dios, así como Cristo dependía del Padre cuando vino acá a la tierra. ¿Se acuerdan o no? Él no hacía nada por su cuenta. Todo le agradecía al Padre. Gracias, Padre, porque siempre me oye. Se iba a orar, ¿no? Le agradecía, hacía sus milagros, todas las cosas, ¿no? Reconociendo al Padre. Dependía del Padre. Pero cuando nosotros fuimos dañados, la pregunta es: ¿dependíamos de Dios o de nuestra mente? Lógico, pues, hacíamos lo que queríamos. ¿Por qué? Porque fuimos dañados. Porque Satanás hace lo que quiere. Él no depende del Padre, él no depende de Dios. Él hace lo que él quiere, se revela contra Dios. Y esa naturaleza, esa sustancia, esa imagen del hombre mismo nos la clavó a nosotros. Por eso que nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Te das cuenta o no? Ahora mira lo difícil que es esto. Quebramos. Ahora, ¿cómo me acerco al Señor? ¿Cómo me acerco al Padre? Tenemos esa oportunidad ahora. ¿A través de quién nos acercamos al Padre? Él dijo: yo soy el camino. No es que tú te imagines un camino como la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, una avenida, no, de eso no trata. Él es el propio camino de vida. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino para que tú llegues al Padre. Yo soy la verdad y con esta verdad vas a llegar al Padre. Y con esta vida vas a llegar al Padre. Porque nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A dónde vas a ir entonces? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir?
Sí, es el único camino. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Amén? Lógico. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Hermano, no conoce al revés y al derecho. Él sabe quiénes somos. ¿Tú crees que le podemos engañar a Dios? No lo podemos engañar, bien difícil, por no decir imposible. Entonces, nosotros tenemos que salirnos de toda esfera, principalmente de la esfera religiosa. Ese espíritu de religiosidad es muy fuerte. Tenemos que entender que eso lo utiliza Satanás. Porque el primer religioso fue Satanás. Porque él fue y le predicó a Eva. Porque Dios os ha dicho de que no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Sabe Dios que el día que coman de ese árbol serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿De quién le habló? ¿De quién le habló Jesús? ¿De quién le habló? ¿De quién le habló? Le habló de Dios, le predicó a Dios, le habló de Dios. ¿No están escuchando? ¿Qué cosa le dijo? Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. No, de ningún árbol podemos comer del medio del huerto, donde no podemos ni tocar, porque el día que lo tocamos o comamos vamos a morir de fuego. Y Satanás, ¿qué cosa le dijo? ¿Sabe Dios que el día que coman de ese árbol? ¿De quién estaba hablando? De Dios. ¡Ah, entonces, mire el vivazo, ¡pum!, lo agarró a la Eva. Y dice que ese árbol tenía tres cosas, ¿no? Árbol bueno a la vista, bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres cosas tenía muy fuertes. Y Eva, acatando, ¿te das cuenta? Pero le predicó al Padre. Fíjate bien lo que hizo. Le predicó de Dios. Le habló de Dios. ¿Sabe Dios? Primer religioso, porque él hace lo que él quiere. Señor, no se sujeta al Padre a través de Jesucristo. Y tampoco no lo va a poder hacer, porque no se puede sujetar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? Invocar el nombre del Señor Jesús. No te lo digo, hijo hermano, te lo dice el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, para que a través de Jesús puedas conocer y le puedas pedir al Señor. Antes de mí, todas las cosas dice que fueron escondidas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. ¿Qué cosa es un niño? Indefenso, ingenuo, inocente, que dice que blanquea su mente, no razona, solamente escucha y comienza a aprender. No está en ningún momento ahí contendiendo ni nada por el estilo. Nada, no contiende. Igual que de repente, en mi caso, yo soy taxista y me encuentro con israelitas, me encuentro con muchas cosas. Y yo, hermano, cuando ellos me hablan, porque platicamos de su doctrina, de su religión, yo no contento, no peleo, no contiendo con ellos. Me niego y voy invocando el nombre de Jesús y digo, Señor, por algo me la puedo. Por algo ha permitido que tú subas mi cara. Y venimos platicando, y cuando ya termina su clase de hablar, cuando terminó de hablar, ¡pagatán!, entro yo. Con la espada del augurio para sacarle la cabeza. Le da cuenta y ponerle la cabeza de Cristo. Porque Él está razonando con su mente. ¿Me entiendes o no? Porque para eso hemos sido puestos, pues. ¿El Señor qué cosa le dijo? ¿El Señor qué cosa le dijo? ¿Qué cosa le dijo? A Satanás y a la mujer. Vamos a leer. Rápidamente, Señor Jesús. Génesis. Vamos a ver Génesis. No es justo que vaya perdiendo la vista. Señor Jesús. Pero a 7 llegan los 50 y ya no sé, ya los ojos, no son jóvenes, ustedes son jóvenes. Yo cuando era joven decía, nunca voy a dejar de ser joven. ¿O no es así, Jesús? ¿Ya qué edad tiene Jesús? Señor Jesús, ¿te acuerdas? Yo tengo 52 y aquí perdí la obra. Jesucristo es un Señor. Vamos a
ser Génesis. Vaya justo, aleluya. Génesis capítulo 3. Sentenciar a la serpiente, dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, la mujer representa a la iglesia. La mujer de la que está hablando Dios es la iglesia. La iglesia, la que está encabezada por la cabeza de Cristo, no por la cabeza del hombre. Aquellos que dependen de Dios a través de Cristo cuando invocan su nombre. Por eso, ¿qué cosa dice la Biblia en Corintios? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cualquierita y cualquier lugar donde se invoca el nombre de Jesús, ahí está la iglesia. Porque son encabezados por Cristo, que te lleva al Padre por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces mira qué sucede. Señor Jesús dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te herirá. ¿En dónde? ¿En dónde te va a herir la mujer? En la cabeza. Porque en la cabeza está el problema, pues, hermano. Nosotros estamos llamados a herirlo a Satanás, a cortarle la cabeza. ¿Te das cuenta o no? A cortarle la cabeza, sacarle la cabeza y ponerle qué cabeza. De Dios. ¿De quién? Dios. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Ponerle la cabeza de Cristo, ¡plá! Clavada. ¿Y cómo se la clavamos? A través del Espíritu, a través de la palabra, desenmascarando, haciendo lo que tú lo conozcas. Porque Satanás es muy astuto. Él a la hora que nos pone el velo en nuestro corazón, no permite que tú lo veas a Dios, y segundo, no permite que lo veas a Él. Y te hace creer que Satanás tiene, ¿cómo se llama? Cuernos, cola y capa, bien vivazo es. Pata de cabra. Claro, pero no sabemos que Él está acá, atrapadazo acá. No sabemos. Eso es lo que la gente no sabe, que lo tienen encarcelado acá, atrapado acá. ¿Sabían eso o no? Es una enseñanza un poquito más, ¿no? Que en la próxima semana, Dios mediante, solamente hasta acá llegamos, hermanos. Nos hemos quedado cómo es creado el hombre, 3 partes: el árbol de la vida, el árbol de la ciencia de vida. Ustedes al menos ya saben que no comieron del árbol de la vida, donde se encontraba la imagen de Dios, sino que comieron del árbol de la ciencia del bien. Lamentablemente, afortunadamente y bendecidamente, porque todo esto es un plan de Dios. Es un plan de Dios para poder traer su gobierno a la tierra, en el cual nosotros vamos a ser participantes. ¿Sabías eso o no? Porque esta tierra está destinada para ser gobernada por Dios. Va a ser extraído acá en la tierra el gobierno, la voluntad de Dios acá en la tierra. Todo va a ser justo. No va a haber muerte, no va a haber hambre, no va a haber peste, no va a haber guerra, no va a haber droga, no va a haber cárcel, no va a haber absolutamente de nada. Porque el gobierno de Dios va a caer acá. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que trabajar por ese gobierno, pues. Traer a nuestro gobernador. ¿Y quién es nuestro gobernador que va a gobernar durante 1000 años? Jesús Cristo. 1000 años, un día, va a arreglar todas las cosas. Ahí vamos a estar con nuestra familia, padre, madre, hermanos, hijos, ahí todos vamos a estar. Ya sin pecado, sin envidia, sin celo, sin ambición, sin avaricia. Todos vamos a poder. Dice que el mismo Dios nos va a qué cosa? A recrear. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a pelear por el reino. Vamos a ponernos de pie.
sangre y espíritu. Amén. Aleluya, alabado. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias. Estamos contentos con la enseñanza de esta noche. Oramos para que el Espíritu se active adelante y siga investigando. Que no sea una lección más, una clase más, sino que sea una lección del Espíritu. Ven, vamos a orar. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. ¿Cuántos están alegres? Amén. ¿Cuántos están bien alimentados? Amén. Vamos a analizar la palabra. Amén. Ya oramos. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por haber usado este varón, Martín, para compartir tu poderosa palabra, Señor, con tus futuros ministros. Amén. Padre bendito. Porque tú nos has traído a este lugar, Aleluya. para no salir como han llegado, sino diferentes, transformados por el poder de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre bendito, que de acá tú tienes una legión de soldados, aleluya, Padre, que van a salir cuando salgan de este lugar a trastornar el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Dios mío. Señor, oramos para que ellos sean uno, Amén. así como nosotros somos uno. Amén. Tu palabra lo dijo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. Vamos a decir fuerte, es, oh Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. De nuevo. Oh, De nuevo. Todos juntos. ya. Todos juntos, fuerza, hermano. Ya, Aleluya. todos juntos. Estoy mirando atrás a ver ese Amén. mancito que abre los labios. Ya. Todos juntos, fuerte, hermano, para que salga. Bueno, esto le agrada a Dios. Aleluya. Estamos adorando a Dios. ¿Ya? 2, 3. ¡Oh!